que una nave. Mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Hermano, buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué agradable es estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión hemos venido con el tema de la ira de Dios y sus propósitos. La ira de Dios y sus propósitos. Este tema es muy importante, amados de Dios, que podamos tomar nota porque es de bastante trascendencia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, ¿no? Acuciosamente. La palabra del Señor dice así en el capítulo 6, el versículo 17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Habla sobre un gran día. Es el día del Señor en el cual Él va a derramar su ira. Algunos le llaman la tribulación y la gran tribulación. Muy bien, para desarrollar este tema vamos a hacernos dos grandes preguntas. La primera pregunta, ¿cuándo va a empezar la ira de Dios? ¿Cuándo va a empezar? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los propósitos, el propósito de que Dios va a derramar su ira? Esas dos preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuándo va a empezar la ira de Dios? Yo quiero decirles esto, amados del Señor, que Dios no va a empezar su ira si primero no hay el arrebatamiento de su iglesia. Por la siguiente razón, Dios tiene un programa para tres clases de grandes grupos. Le doy esta clave a ustedes cuando están estudiando la palabra de Dios. Tengan en cuenta lo siguiente: ¿a quién Dios está dirigiéndose esta porción bíblica? Siempre cuando usted estudie la palabra del Señor, siempre hagas esta pregunta: ¿a quién está dirigiendo el Señor esta porción bíblica? Y hay tres grandes grupos que usted tiene que saber distinguir para hacer una buena hermenéutica bíblica, es decir, una buena interpretación bíblica. El primer grupo, vean ustedes en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. La palabra del Señor dice que hay tres grandes grupos. El primer grupo dice son los gentiles. Y el segundo grupo dice son la iglesia de Dios. Y el tercer grupo, los judíos. O sea, hay tres grupos: los judíos, la iglesia de Dios y los gentiles. Entonces, Dios tiene un programa para cada uno de estos grupos. Un programa para la iglesia, un programa para Israel, otro programa para los gentiles. Así que usted tiene que saber definir a quién se está dirigiendo el Señor para no poderse confundir. Gloria al Señor. Entonces es muy importante que sepa que el programa que desarrolla Dios para su iglesia termina aquí en la tierra y continúa ya en el cielo, ya no acá en la tierra, y comienza a desarrollarse el programa que tiene Dios para con Israel. Por eso que sabemos, hermanos amados, que ya la iglesia no estará aquí en la tierra, estará en el cielo, y Dios va a levantar a 144,000 judíos para que prediquen la palabra de Dios. Antes, esa responsabilidad, esa gran comisión, el Señor Jesucristo mismo se lo dio a la iglesia para que predicara a toda criatura, ¿verdad? Ahora, ya como la iglesia está en el cielo, ahora es Israel quien tiene que predicar
la palabra de Dios con estos 144,000 judíos. Entonces, no va a venir la ira de Dios si primero la iglesia no ha sido arrebatada. Primer punto, tiene que ser la iglesia arrebatada para que venga el programa de Dios a través de Israel. Ahora, una segunda indicación es que nos dice el Señor que la ira de Dios va a ser desarrollada o se va a hacer derramada cuando se abra el primer sello. Esto quiero indicar algo aquí puntual. Miren, muchos exégetas y muchos estudiosos de la palabra de Dios, muchos teólogos, yo respeto todas sus posiciones, los respeto. Yo también tengo mi posición y esta es mi posición, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque dice que el primer sello se abre, muchos de los que sostienen que va a ser la iglesia, va a estar la iglesia en el tiempo de la media tribulación, pero eso no me parece verdad por las siguientes razones. Hay muchas razones para decir, en una predicación anterior le dije las razones por las cuales la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Pero aquí que estamos analizando el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos que la iglesia ya no está. Va a haber en el primer libro que se abre, el primer sello que se abre, vemos que hay un caballo blanco y un jinete con un arco, y que está indicando un tiempo de paz, pero realmente es un tiempo de aparente paz. Este también es parte de la persecución a Israel, porque lo que está haciendo el anticristo es engañar a Israel. A la iglesia ya no, porque la iglesia ya está en el cielo. Va a tratar de engañar a Israel, tratando de darle la paz, una paz falsa a Israel, y tratando también de construir el templo. Y eso le dicen, y por eso no creen, y le dicen los judíos, de que Jesucristo nuestro Señor no es el Mesías, porque no ha construido el templo y tampoco ha hecho la paz con sus enemigos. Pero el enemigo, o sea, el anticristo, cuando venga, va a hacer estas dos cosas y va a engañar a los judíos, y los judíos van a creer que es su Mesías y lo van a aceptar en un nuevo gobierno. Entonces, vemos aquí que la ira de Dios va a ser derramada cuando se abra el primer sello, no cuando se abra el segundo sello, como dicen algunos estudiosos de la Biblia, que recién ahí empieza la mitad de la tribulación, y no la gran tribulación, sino la mitad de los 3 años y medio primeros. Entonces no es así, amados de Dios, porque también el primer sello también es una especie de persecución, es una trampa demoníaca que va a estar engañando a los judíos para que lo acepten como su Mesías. Entonces, esas cosas tienen que suceder antes que venga la ira de Dios. En segundo lugar, amados del Señor, también nos hacemos la pregunta, ¿no?, de que cuáles son los propósitos que Dios tiene para derramar la ira de Dios. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para derramar su ira? Por lo menos hay dos grandes propósitos que hay que tener en cuenta, dos grandes propósitos. El primer propósito es preparar a Israel para recibir al Mesías a través de la angustia de Jacob. Bien, vamos a ver algunos versículos bíblicos muy importantes. El primer versículo que vamos a leer está en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Libro de Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice así, versículo 7, capítulo 30 de Jeremías. ¡Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempos de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Por lo tanto, se trata del pueblo de Israel. Es Israel quien va a pasar la tribulación. Es Israel. Entonces, esto es claro. Hay otros versículos bíblicos también. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30. Y voy a dar lectura también en el contexto de la palabra. El contexto es un versículo antes y otro versículo después. El versículo 29 del capítulo 4 de Deuteronomio dice así:
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, noten, cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, postreros días, te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dios respeta sus pactos, hizo un pacto con Jacob y con Israel, por lo tanto, siempre va a ser fiel con el pueblo de Dios, que son los judíos. De esa manera nos dice de que la ira de Dios se va a derramar en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación en Israel. Es Israel, no es la iglesia que va a pasar ni la media tribulación ni después de la tribulación, sino que será arrebatada antes de la tribulación. Dice tiempos de angustia, tiempos de angustia. Interesante lo que dice en Ezequiel, el capítulo 20, versículo 37. Ezequiel 20, 37, dice así, miren, dice, os haré pasar bajo la vara. O sea, le va a dar bajo la vara, le va a dar a Israel. ¿Por qué Israel se ha mantenido incrédulo tanto tiempo? Además, crucificaron al Señor Jesucristo. Pero Dios es fiel, a pesar de que le hicieron eso. El Señor les va a perdonar, les va a ayudar, pero sí va a pasar por angustia, va a pasar por la vara. Dice, os haré, versículo 37, capítulo 20, versículo 37 de Ezequiel. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré más a la tierra de Israel. No entrarán y sabréis que yo soy Jehová. O sea, que el Señor le va a dar duro, hermanos. Le va a dar duro. Dice, los haré pasar por la vara. Imagínense, hermanos, es el tiempo de tribulación y de gran tribulación que Dios va a derramar su ira para con el pueblo de Israel. La iglesia no va a estar, la iglesia va a estar en el cielo ya. Se refiere a Israel. Si fuera la iglesia, entonces Dios diría también en el Nuevo Testamento de que la iglesia va a pasar la tribulación y la gran tribulación, o sea, los dos. Pero no es así. Está indicando claramente que este es un tiempo que va a pasar los moradores de la tierra, es decir, los gentiles, la humanidad incrédula y también Israel, que todas estas cosas que están sucediendo en un tiempo de angustia de Jacob es justamente para que vuelvan su rostro al Señor. Miren, hermano, ¿cuántos de nosotros, yo soy uno de ellos, hermanos, era duro para el Señor, hermano, para aceptar a Cristo? Mi abuela era cristiana, me llevaba a los templos cristianos, pero yo no quería aceptar a Cristo, hermanos. Yo tuve que ponerme en un problema muy fuerte, que más adelante los podré contar, un problema muy fuerte, hermanos, que tuve que buscar a Dios. Señor Jesucristo, por favor, sácame de este problema, ayúdame, por favor. Y el Señor me escuchó. Cuando nosotros le pedimos ayuda al Señor Jesucristo, el Señor no se deja rogar. Inmediatamente, Dios escucha, dice, Dios escucha. Inmediatamente viene y te auxilia y te bendice. Tiempo de angustia. Muchos me dicen, pastor, ¿por qué tienen que pasar tiempo de angustia para que de esa manera puedan aceptar a Cristo? Pero es que así es por nuestro corazón duro, hermanos. Otro hermano me dijo, pastor, yo quiero decirles a usted de que yo acepté a Cristo porque yo acudí al Señor en un tiempo de angustia. Me dieron 2 meses de vida con un cáncer bien agresivo. Y busqué al Señor, le dije, Señor, por favor, sáname, Señor, y yo voy a servirte. Y mire, Dios me escuchó y me sanó, y por eso es que yo le sirvo al Señor todo el tiempo. Otro hermano, y esto es verdad, todo lo que les cuento, queridos hermanos. Un hermano se fue a la playa en un campamento con el pastor Nemesio Rafael y con nosotros, y sin saber nadar, hermanos, él nadaba estilo perrito, es decir, así como nadaban los perritos, y se metió adentro, hermano, del mar, y ya no podía salir.
y comenzó a levantar sus manos y a decir, por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor, me muero, me ahogo, ayúdenme, ayúdenme. Los hermanos que sabían nadar entraron, hermano, entre ellos el hermano Carlos, entró a salvarlo y no podía. Otro hermano también no podía porque el mar estaba bravo, hermano. Entonces él cuando dijo así, le escuchamos, si tú, Señor, me salvas de ahogarme, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Amados de Dios, escuche lo que le estoy diciendo, esto es real. Una ola inmensa, hermanos, vino una ola inmensa, como de 3 metros, hermanos, lo levantó en peso, y como si él esquiara con sus propios pies, en esquí, hermano, lo sacó hasta la orilla donde nosotros estábamos, queridos hermanos, esta ola. Fíjese, Dios escucha cuando estamos en tiempo de angustia. Este hermano es un hermano muy fiel al Señor hasta la actualidad, el hermano Iván. Queridos hermanos, todas estas cosas pasan para que nosotros volvamos nuestro rostro al Señor. Qué lindo es Dios, ¿verdad? A veces nos pone en aprietos, Dios mismo permite para que nosotros volvamos al Señor. Así también Israel, a través de la ira de Dios, de la tribulación y la gran tribulación, muchos judíos en este tiempo de angustia de Jacob van a regresar al Señor, a su Mesías verdadero. Y dice la palabra de Dios entonces también, fíjese, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Quisiera, por favor, que ustedes analicen esta palabra cuando el Señor Jesucristo nos habla con mucha claridad, amados de Dios, de que va a ser protegido el pueblo de Israel. Miren, dice, en aquel tiempo, 12.1, Daniel 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amados de Dios, dice que se va a levantar el príncipe de los ángeles, se llama Miguel, que va a estar siempre en todo el momento el cuidado de Israel. Él va a estar cuidando con todos sus ángeles a Israel para librarlos. Mire qué misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A pesar que Israel es incrédulo, a pesar que Israel se ha olvidado de Dios, a pesar que Israel ha hecho tantas cosas y hablar palabras insulsas de que la sangre de Cristo venga sobre ellos y también a sus hijos, un montón de cosas, hermanos, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Todos los que vuelvan al Señor, hayan hecho lo que hayan hecho, hayan cometido todos los pecados que usted haya hecho, Dios le perdona si usted vuelve con un corazón sincero y se arrepiente al Señor. Todos los judíos que se arrepientan al Señor, aún en esta época que todavía la iglesia no es arrebatada, Dios les perdona y estos judíos entran a la iglesia del Señor. Entran a la iglesia de Dios, son judíos mesiánicos, y hay bastantes judíos mesiánicos en la actualidad. Así que, amados de Dios, la ira de Dios se va a derramar cuando la tribulación se efectúe, y la gran tribulación también, y es Israel el que va a pasar la ira del Señor. Sí, la palabra del Señor nos habla. En Zacarías capítulo 13, 8 y 9 también nos habla ahí. Ustedes lo pueden verificar en sus casas, lo que estoy diciendo, que el Señor va a pasar por la vara, hermanos, le va a dar a Israel para que vuelvan su rostro hacia Él. Entonces vemos aquí, amados de Dios, que el primer gran propósito es este. Escuche bien, es este. Apúntelo, hermano. Es este. Que Israel, a través de la angustia de Jacob, esté preparándose para la venida del Mesías. Este es el gran propósito que hay de Dios al derramar la ira en estos tiempos de Apocalipsis, del capítulo 6, del versículo 1 en adelante hasta el capítulo 19. Nos habla con mucha precisión el Señor de que vamos a tener la gran tribulación y va a ser esta la gran tribulación que va a pasar es Israel y los gentiles, o sea, los moradores de la tierra en ese tiempo. Gloria al Señor. El segundo gran propósito, mis amados de Dios,
es en que Dios va a hacer justicia para todos aquellos que adoraron a la bestia y también son incrédulos y son blasfemos contra Dios. Entonces Dios no puede dejar que su nombre sea así vituperado. Se ha blasfemado de Dios, hermanos, por cientos y cientos de años, siglos, diría yo, hermanos. Y entonces Dios va a hacer justicia allí y va a poner en su sitio a toda esta gente, y por eso va a derramar su ira en la gran tribulación, amados del Señor. Quiero concluir esto, lo que acabo de decirle, las dos preguntas. Entonces, ¿cuándo será derramada la ira de Dios? Y hemos respondido que la ira de Dios será derramada cuando la iglesia sea arrebatada, ¿no? Eso va a ser en el primer sello que se abre en el cielo, y Dios, Jesucristo mismo, lo va a abrir. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los propósitos que tiene Dios para derramar la ira, su ira? Los propósitos, ya hemos dicho, son dos. Primero, preparar a Israel para la venida de su Mesías. Y el segundo propósito es hacer justicia con aquellas personas y con la humanidad que han blasfemado contra Dios y han adorado a la bestia. También ese es otro propósito que tiene el Señor Jesucristo. Escuche bien, queridos amigos y hermanos, en esta mañana. Dios quiere bendecir a todos sus familiares que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Y si usted no conoce al Señor Jesús y está pasando tiempos de angustia, es justamente el momento para que usted busque al Señor Jesucristo. Lo más importante en su vida es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Para eso vino Jesucristo. Jesucristo va a castigar el pecado. Y como nosotros estamos con pecado, es decir, toda la humanidad que no ha recibido a Cristo, estoy hablando de la humanidad, nosotros hablando de la generalidad, como los seres humanos están con pecado y no se arrepienten, entonces van a tener que pasar la gran tribulación y los juicios de Dios. Pero si usted se arrepiente de todo corazón y viene a Jesucristo, Dios le perdona, porque el Señor dice claramente, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dice el Señor, venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Por qué quieren morir? Ven al Señor Jesucristo. Él ha dado el remedio para el pecado. Él quiere perdonarle todos sus pecados. Él quiere perdonarle todos sus pecados. Él quiere ayudarlo. Ven al Señor Jesucristo sin tardar. El Señor dice claramente que por gracia sois salvos y no por obra, para que nadie se gloríe. Venga al Señor Jesucristo, porque la gracia de Dios está siendo otorgada para usted. Está pasando un tiempo de angustia, un tiempo difícil, pues la única manera de salir de esa angustia, es venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo una oración sencilla y simple, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo a Jesucristo. A mí me ayudaron. Déjeme, por favor, ayudarle a usted. Reciba a Jesucristo en su corazón. Dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no es por obras, la salvación es por una gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Dígale así al Señor conmigo, por favor. Dígale así: Señor Jesucristo, perdóname mis pecados. Estoy pasando este tiempo de angustia y yo te necesito, Señor. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido y te entrego mi vida. Te lo digo de corazón. Por favor, Señor Jesucristo, perdóname. Gracias, Señor. Yo creo que tú has muerto por mí y has resucitado por mí también. Gracias, Señor, por recibirme. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú le has dicho esto al Señor, te vuelvo a repetir, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios ahora, no es una criatura, es un hijo de Dios. Lo felicito realmente. Lea la palabra de Dios, busque al Señor, converse con Dios, Dios le escucha. Por eso que dice la palabra que sus oraciones, sus oídos, están siendo escuchadas a todos los justos. Ahora usted ha recibido la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Lo felicito.